Aguarda la España mágica y es un momento interesante, un momento diferente en este programa, un momento para el viajero del alma, el alma de las ciudades. Hombre, mística donde las haya, ¿no? Maestro, bienvenido como siempre. Bien hallado, comandante. ¿A dónde nos vamos? A Ávila. Ávila. ¿Y por qué has elegido Ávila? Ávila del rey, de los nobles y de los caballeros. Como la nombró, no sé si fue Alfonso XI, le dio ese título en función de la defensa de los caballeros. Y es de los caballeros porque todo el casco interno de Ávila, que de alguna manera se divide en dos, intramuros, aunque no estén completos, y extramuros, toda Ávila está repleta, caracterizada por casas de nobles. Entonces, esa Ávila que es ante todo para mí la Ávila de los místicos heterodoxos, heréticos, por mucho que la Iglesia haya asumido a dos de ellos, pero si quieres eso lo podemos explicar luego. ¿Cuál es su símbolo universal? Su gran muralla, la mayor y mejor conservada muralla medieval de Europa, no solamente de España. Y cuando uno va, Javier, buenas noches como siempre. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuando uno va por la carretera y deja Ávila a un lado a cierta distancia, sigue siendo un espectáculo sobrecogedor. Me ha pasado hace poco y decía, jo, esto es lo que queremos reivindicar aquí. ¿Qué cosas tenemos en España? Es impresionante. No me extraña que cuando vienen de otros países, sobre todo, por ejemplo, de Estados Unidos, de otros continentes, es impresionante, es una cosa increíble. Y a poco que uno tenga un mínimo de sensibilidad y de conocimiento histórico, el lugar se revela como uno de los verdaderamente importantes de este país. Piensa que en Madrigal, en la provincia de Ávila, nace Isabel la Católica, pero de Ávila es Adolfo Suárez. En la Sierra de Gredos, en Ávila, se redactan muchos de los artículos de nuestra Constitución. Es decir, ese por el lado, digamos... El Duque de Cebreros. Eso es, eso por el lado, digamos, más visible de Ávila, pero por el lado invisible tienes a personajes que cambian la geometría y la sensibilidad de la ciudad, como Teresa de Ávila, por supuesto, de la que hablaremos sin lugar a dudas, o Juan de la Cruz, que vivirán muchos años dentro de esas murallas que a ti tanto te impresionan. Vaya dos personajes, vaya dos personajes. Es que son dos. De su conexión con la divinidad, ¿no? ¿Cómo? Son la máxima expresión del misticismo. Ahora, qué curioso. Teresa de Cepedes y Juan de Yepes. O sea, familia de judeo-conversos. Entonces, ¿cuál es la importancia? Los dos fueron perseguidos absolutamente porque trataban de reformar hacia el verdadero cristianismo la orden de los carmelitas calzados, que vivían muy bien, y ellos crearon la orden de los carmelitas descalzos. ¿Qué pretendían, haciéndolo sencillo, Enrique? ¿Pretendieron una vuelta al cristianismo original? Una vuelta a un cristianismo original, es decir, acabar con la corrupción y la degeneración que tantas veces durante la mayor parte del tiempo ha caracterizado a la Iglesia católico y romana. Eso es lo que pretendían. Pero luego, si queréis, seguimos con otros dos que mucho tienen que ver con ellos, que son Pristiliano, obispo de Ávila, y Moisés de León, que realmente escribió en Ávila la obra magistral de la cábala hebrea. Vamos con Teresa y con... Sí, vamos con Teresa y con San Juan porque tienen en Ávila algo que nuestros espectadores pueden ir a visitar y yo recomiendo vivamente que lo hagan, que es el Monasterio de la Encarnación. Está extramuros. Extramuros, efectivamente. Está fuera de las murallas de Ávila, es de una factura hoy muy sorprendente, muy importante, y todavía se conservan muchas de las habitaciones, de las estancias en las que vivieron estos dos santos, ¿no? De hecho, por ejemplo, y esto casi no se sabe, ese monasterio es de los pocos, quizás sea el único de toda España, que tiene lista de espera de novicias queriendo entrar. Cuando los conventos se están quedando vacíos por todas partes, todavía la mística de Ávila sigue atrayendo... Claro, es una etiqueta... Con razón. Sí, tremenda, ¿no? Para la mística. Lee sus moradas. Sí. ¿Quién no se conmueve leyendo las moradas? Y allí hay cosas que a mí últimamente me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, y quiero contártelo esta noche, Iker, allí acudió en 1948 en un viaje discreto, que no secreto, llevaba 9 años fuera de España, Salvador Dalí.
Dalí quería reconectarse con la esencia española de un país que había abandonado en la guerra civil, acude a ese monasterio y pide ver algo muy llamativo. En una vitrina que todavía pueden ver hoy los visitantes, se conserva un pequeño relicario de plata con un dibujito dentro que hizo San Juan de la Cruz después de un éxtasis que tuvo en la iglesia del convento. Bueno, acabas de publicar un libro, casi nada, sobre esta historia. Casi nada, Javier Sierra, Antonio López y Montchaguer, que es la directora de los museos Dalí en Figueras. Bueno, madre mía, y viene la foto de esto que estás contando. Claro. Enséñanosla. Ese relicario... Javier lo analiza ahí de forma increíble. Ese relicario conserva un papelito que dibujó San Juan de la Cruz después de salir de un trance. Él había acudido a la iglesia del convento y había visto desde una de las tribunas un Cristo en carne, es decir, vivo, que estaba agonizando, dando sus últimos estertores de vida antes de morir. Se quedó tan impactado con aquella visión que dibujó esto, un crucifijo visto desde arriba. Aquello impactó a Dalí muchísimo, tanto que en los años siguientes estaría haciendo estudio tras estudio para pintar su famoso Cristo de San Juan de la Cruz. Una obra que le hace, por un lado, fíjate qué curioso, abandonar el surrealismo, porque el surrealismo también está muy conectado con nuestros temas. André Breton y todos los grandes surrealistas pensaban que el arte tenía que, para llegar al arte verdadero, había que acudir a los automatismos interiores del cerebro humano y conectarnos con eso que tenemos dentro, que no eran ni espíritus, ni dioses, ni nada por el estilo. Dalí se dio cuenta de que no, de que claro que había dioses, claro que había conexión, y por lo tanto rompe con el surrealismo y empieza una etapa distinta de su pintura. Y todo eso ocurre con ese dibujito, con ese dibujito en ese lugar. En ese lugar. Pero trance, ha dicho Javier. Estos místicos tenían una visión de conexión con la divinidad profunda que tuvo que llamar mucho la atención, y como tú decías, Enrique, la gran característica es que les hace hasta sospechosos comparado con la religiosidad de su época, ¿no? Les hace ser perseguidos, salvo en un caso, que es en el caso de Moisés de León, que no se sabe si nació en León o en Guadalajara, se ignora, pero sí se sabe que se asentó en Ávila porque un rico judío de la ciudad le prestó su casa para que viviera ahí. Y ahí es donde escribió o recopiló saberes que no habían sido puestos por escritos en varios volúmenes en el famoso Zohar, o libro del esplendor, que son unos libros novelados donde recoge muchísimas enseñanzas de la cábala judía, donde recoge desde la cosmovisión y la teogonía, digamos, la concepción múltiple de Dios que tiene la cábala, hasta textos proféticos. Es la gran obra, y es justamente eso es lo único que no fue perseguido. Qué curioso, porque no tenía nada que ver. Primero, era en un momento en que los judíos estaban todavía consentidos en España, pero nunca se le persigue dentro del judaísmo, igual que a otros que vienen posteriormente, que se proclaman mesías, sí se les persigue, a él no, o su texto no. Pero por el contrario hay otro previo a él, que es Pristiliano, que como contamos al hablar de Santiago de Compostela, muchos, pero en España lo plasmó primeramente Fernando Sánchez Dragó y luego Juan García Tienza, sospechan que es Pristiliano y no Santiago, que es casi un imposible, el que está enterrado en Compostela. Entonces, este hombre era, primeramente era un gallego que fue muy querido en su tierra, que predicó no solamente en Galicia, sino se fue hasta Francia, que tuvo multitud de seguidores en un momento donde el cristianismo apenas estaba implantado en España. La implantación del cristianismo se atribuye a Santiago y a sus varones apostólicos, los 7 varones apostólicos que tienen conexión con esta ciudad, Ávila, claro. porque hay uno que es San Vicente, que es clave en Ávila, pero resulta que parece mucho más probable que el cristianismo se implantara en España gracias a Pristiliano, pese a que finalmente, por orden del emperador, le dejaron sin cabeza. O sea, Pristiliano, Moisés de León, Teresa y San Juan de la Cruz
clave. gravitando en un sitio que es pequeño. Sí, y mucho más santos. Sí, es la ciudad de los santos, de las beatas. Claro, O sea, y proponiendo- increíble, no pararíamos. Será por algo, ¿no? La gente Claro. dice, bueno, pues bueno, sí, pero desde siempre, ¿no? Y proponiendo el camino del éxtasis siempre, ¿no? Exacto, el camino del Prisciliano- éxtasis. Exacto, Prisciliano abogaba por ese tipo de cultos extáticos, no el culto racional al que nos tiene acostumbrada la Iglesia posterior, sino un culto mucho más... Porque es una línea directa gnóstico. con la divinidad, no hay Exacto, intermediario. Exacto. Entonces, ¿qué exacto. pasa ahí? Y es lo que le pasa a Teresa de Ávila y a Juan de la Cruz, que tienen ese contacto directo con la divinidad. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, yo creo que la clave tiene que estar necesariamente en el territorio, ¿no? Algo en el clima, en la luz, en la piedra, hace que la mente humana funcione de una manera particular, de una manera especial. Fíjate, eso incluso se puede rastrear hasta en la prehistoria y en épocas históricas más oscuras. Por ejemplo, en el siglo V a.C., ahí están los betones, ¿no? La cultura betona que abarcará esa parte del oeste de la península ibérica y que en Ávila ha dejado una huella misteriosa con los famosos berracos. Los toros que vemos en la ciudad son un misterio todavía pendiente de resolver. Hay que se calcule más o menos, que los arqueólogos calculen unos 400 en toda la provincia. Y nadie sabe por qué todavía. Pero- Exacto, y 60 están algunos solo en Ávila, perdidos. solo en la ciudad. ¿Recuerdas ese que descubristeis en cuarto milenio? Sí, claro. Que estaba abandonado ahí en el cine San Blas. Y hay algunos que están empotrados en la muralla. La gente no lo sabe, pero están, ves el lomo del berraco como una de las piedras de la muralla o asomándose a una de las torres. Se utilizó como material de cantera porque había muchísimos. Ahora, ¿qué quieren significar estos berracos, ¿no? Estos berracos que a veces se identifican con toros, a veces con cerdos o con jabalíes. No lo sabemos, pero hay una clave ahí muy misteriosa, y es que todos los pueblos del mundo antiguo mediterráneo, y esto incluye pueblos muy remotos, como estos hallazgos que se hacen en Göbekli Tepe o en Sanliurfa, en todos estos lugares, son toros. Siempre aparece la figura del toro y la figura del cerdo o del jabalí con los colmillos. Sí, jabalí, toro sobre todo, sí. Una y otra vez. Una y otra vez. Es decir, que estos betones eran casi con toda probabilidad herederos de esos cultos mistéricos antiguos de los que no hay literatura porque no había escritura que haya llegado hasta nuestros días. Aquel berraco, al final logramos identificarlo y no era un berraco antiguo, era un berraco, digamos, más moderno y que quedó abandonado en una cuestión mucho más próxima a nosotros, pero es cierto que hay 60 60 dentro de la ciudad. provincia de Ávila, es decir, que es un lugar muy pequeño, Sí. pequeño donde se concentran estas cosas. Venga, vamos más sitios de Ávila que tenemos que ver, más sitios de la ciudad, más elementos, más códigos. Bueno, vamos a ver, partiendo de eso que ha dicho Javier, del establecimiento de los betones, que no puedo dejar de decir que se conoce a España con más razón, aunque por minoría, en lugar de como celtibérica, como carpetobetónica, porque justamente el oeste están los betones, al este los carpetos, y se unen en torno al Escorial. Pero bueno, dejando esto de lado, para cuando hablemos del Escorial, la clave es que desde antiguo parece que es un lugar sagrado. Hay dos lugares sagrados ahí. Uno sobre el que se va a construir la catedral, que es una catedral especial, es... Javier me va a corregir porque si mi memoria no falla, es la catedral gótica más antigua que hay en España. ¿Es correcto o no? Será de las más... Sí, seguramente. Yo creo que es la más antigua que hay en España. Pero aparte de la catedral, o sea, esto indica ya que está sobre restos que se han encontrado de diferentes fases, de edificios muy antiguos, de culturas como la de los betones y los romanos. Pero hay algo más importante, y es que el nombre de Ávila alude a una fundación especial de ese lugar, en tiempos muy remotos, lo recogen varios historiadores, por parte de un hijo de Hércules, cuya mujer se llamaba Ávila, y por eso le puso el nombre de su madre. Hay otra etimología, claro, las etimologías aquí hay otra hebrea. Contienen pistas, claro. En el libro del Génesis, en el capítulo 10, se citan los parientes de Noé, ¿no? Y los distintos nietos de los hijos del patriarca bíblico. Y hay uno de esos descendientes que se llama Evila o Avila, que podría ser la inspiración para Ávila.
Esto es interesante porque hay muchos lugares en la toponimia hispana, ibérica, que están conectados con Noé y con la idea de que el propio patriarca envió aquí a sus hijos a poblarnos. De ahí surgiría el mito de Túbal. Túbal sería otro de esos primeros pobladores, si no el primero de la península ibérica, y le dedicarían ciudades como Setúbal en Portugal. Pero más allá de eso, Ávila tiene otra conexión etimológica muy interesante en su patrona. Está en Sonsoles, efectivamente. La Virgen de Sonsoles tiene su ermita extramuros también, a las afueras de la ciudad. Es un lugar muy visitado, muy querido por los abulenses. Un lugar de milagros, de exvotos, en fin, de... Es decir, exvoto, reliquia, relicario, muy de Ávila también, ¿no? Muy de Ávila, lógicamente, pero lo interesante aquí es la etimología del nombre, Sonsoles, que tiene que ver con el hallazgo de la imagen que hoy se venera y que decían que irradiaba luz. Y que incluso hubo manifestaciones celestes que marcaron el lugar, como pasó con la tumba del apóstol Santiago, y que los abulenses, cuando vieron aquello, decían: son soles, son soles, ¿no? Volveríamos otra vez a esa conexión peculiar, extraña, pero muy arraigada en España, en muchos lugares, entre luminarias no identificadas y lugares que después pasarán a la historia. Pero eso es celeste. Yo me voy a algo al revés, subterráneo, relacionado con la Virgen. ¿Y por qué me voy a eso? Porque he cometido antes el error de decir Sonsoles y realmente la patrona de la ciudad, la Virgen de la Soterraña, era la Virgen de la Soterraña, que, o sea, tenemos en Ávila, qué maravilla. No hay ninguna otra ciudad, Javier, mi memoria puede flaquear, corrígeme por favor, que una ciudad como Ávila que une la Virgen de Sonsoles, la Virgen celeste, con la Virgen subterránea terrestre. O sea, es una Virgen que alude, como muchas otras que hay, Notre Dame sous terre en Francia, a subterránea. Soterraña, alude a qué? A la diosa madre tierra, vírgenes negras. O sea, para mí, Javier, insisto, mi memoria fue flaquear. ¿Tú recuerdas que hay alguna otra ciudad en toda Europa que una virgen celeste como Sonsoles con una virgen subterránea? No conozco ninguna. Curioso. Solo Ávila. Y además, fíjate, donde está esa Virgen de la Soterraña no es un lugar cualquiera, es en la Basílica de San Vicente, antes la mencionaba Enrique. Ese lugar tiene otros componentes también muy telúricos desde el punto de vista simbólico. Hay un cenotafio, es un cenotafio románico de los más espectaculares que se conservan en el mundo, donde cuenta la historia de San Vicente y de sus hermanos en clave... Sus hermanas. Y sus hermanas, Bueno, perdón. es fantástico. Resúmela, por favor, porque es una historia alquímica tela marinera. Bueno, tiene que ver también con algo que aparece en una de las imágenes, y es que cuenta la leyenda que un judío intenta profanar... Bueno, primero las matan, cuenta claro. el martirio que sufren es... No, pero cuéntalo si quieres. Pero No, vamos, es un martirio voy a los tremendo símbolos, ¿no? Que recuerda al de otros. O sea, unos niños presentan a los romanos como unos sádicos que, como a Santa Eulalia de Barcelona, la someten a 13 martirios que corresponde a etapas de la alquimia. O sea, es como una cosa absurda. Y ahí, una vez que les entierran, viene esa historia tan fascinante y muy esotérica. Muy esotérica, sí. Que va a contar Javier. No, la historia es que ya con el cenotafio, con la tumba de estos santos allí, hay un judío que la quiere profanar, y lo que dice la leyenda es que surge de la tierra una serpiente que abraza a ese judío y le impide cometer su acto sacrílego, ¿no? Esa serpiente, claro, impresiona tanto a aquel judío que promete, o sea, se convierte y promete dar toda su fortuna para construir ese templo. Y dicen que el templo lo hizo el dinero de aquel hombre detenido por una sierpe. Pero la sierpe, y ahí está la clave esotérica, siempre aparece en lugares como este, que puede ser en Chartres o en muchos otros lugares, como un elemento telúrico que marca un lugar especial, de una energía subterránea en la que la sabiduría puede alcanzar en éxtasis al iniciado. Pero volvemos otra vez al territorio extático. Pero fíjate, tú has estado también en Göbekli Tepe. Sí, claro. Bien. Varias veces. Acuérdate, en un lugar tan antiguo que es como el punto cero de las civilizaciones que sepamos, o de los lugares sagrados,
¿cuál es el animal que emerge de la tierra? La sierpe. Y salen las serpientes grabadas en piedra desde el profundo... Pero con dos significados. Sí. Uno, la huibre que llamaban los Sí. celtas, que corría telúrica, pero con otro significado. La serpiente siempre es la sabiduría que trae el despertar a la humanidad, como ocurre en el Génesis, en el paraíso, que la serpiente viene a tentar, a malmeter a la humanidad, o viene a decirle, oye, come del árbol de la vida. Y dicen los Elohim, lo que traducimos como Dios, dicen, cuidado, que ha comido ya del árbol del bien y del mal, no vaya a comer del árbol de la vida y sea inmortal como nosotros. Y, ¿Acabamos con algo de Ávila? Sí. ¿Algo concreto? sí, algo concreto que es absolutamente imprescindible, pero que durante muchos años se ha convertido casi en un secreto infranqueable. Es una capilla que está intramuros, está ya dentro de la ciudad de Ávila, del siglo XVI, que es la capilla de Mosén Rubí de Bracamonte. Un lugar que ha despertado todo tipo de controversias en estos últimos años. Las monjas que la regentan incluso no les gusta que le hagan visitas demasiado al interior de este lugar. Y que tomes fotos menos. Y que tomes fotos. O sea, impiden entrar todo lo que pueden, pobrecitas, por el tufo que creen que emana de la capilla, tufo dudoso. Claro, es una capilla dodecagonal con mucha simbología que se puede interpretar en clave masónica. El que la construyó, Mosén Rubí de Bracamonte, era un gran almirante de Francia que estuvo en... Cuidado, es que el problema que es que no la construyó él. El mito que corre es que la construyó él. Fue muy posterior, o sea, muy posterior a él. Ten en cuenta que ese Mosén Rubí era casi 2 siglos anterior. Él era tío de Jean de Betancourt, que era el descubridor de Canarias. Bueno, pero sea él o después. Pero ¿qué muy pasa? posterior, pero la clave es... No, la clave está en que la forma que tiene el templo se asemeja mucho a las logias escocesas es idéntica. posteriores. La parte interior de 2 zonas distintas del templo son, digamos, pentaculares, como las logias del rito escocés. Los escudos que verás por todas partes en ese templo muestran el mayete o la maza, la escuadra y el compás, que son evidentemente símbolos masónicos. El coro en el que... No solo evidentemente, es que son símbolos del grado 1, 2 y 4 del rito escocés. Muy simbólico. Y hay otras alusiones a un rito que todavía entonces en teoría no existía, que era el del caballero K2. Sí. Pero cuidado, digo en teoría, pero ya... y eso está representado en una escena donde está uno de los varios de Bracamonte junto con su esposa haciendo 2 gestos inconfundibles. Pero fíjate, la capilla se empieza a construir en 1516 y en 1530 el arzobispo de Toledo la tenía fuera de su prédica, es decir, prohibieron que se terminara, pusieron todo tipo de problemas para que la familia concluyera esa obra y no querían santificarla. Y eso le dio un carácter de lugar maldito vinculado a la masonería operativa, no a la especulativa que vendría a partir del siglo XVII, pero a esa masonería primitiva de constructores de los constructores de catedrales. Que existía ya, aunque los que hacían cosas, ¿no? Es los que hacían cosas, efectivamente. Ese halo de un lugar masónico ajeno a la ortodoxia de la Iglesia en el corazón de Ávila puede verse y debe verse. Es curioso porque, pero es que como dice alrededor... Enrique, no les gusta mucho tampoco, ¿no? Sí, pero es que alrededor de eso, en Ávila, hay otro montón de símbolos inconfundiblemente rosacruces y masónicos. Y uno dice, ¿todo esto puede ser casualidad? Hombre, por favor, muéstrame otra ciudad en la que en un espacio muy pequeño, muy reducido, se vean esos símbolos. Entonces esto abre la puerta a una especulación, y es a que la masonería operativa, que eran los constructores, en sus logias, en sus reuniones, ya habían venido admitiendo a disidentes que eran perseguidos por el Estado y por la Iglesia, como eran los alquimistas, los hermetistas, etc. Y que tenían ya ideas reformistas. Entonces, ahí aparece otro Bracamonte, que es el famoso, al que se ha confundido, Diego de Bracamonte, que es decapitado por orden de Felipe II, porque se le atribuye a él y a otro noble un complot que no es tal,
de haber escrito unos pasquines protestando contra los impuestos salvajes que quería imponer a los nobles. Sí, ya entonces, o sea, Hacienda, vamos, si hoy saquea, entonces era peor. O sea, te decapitaban directamente, vamos, ¿no? directamente, Te decapitaban. O sea, Felipe II, te quito media fortuna para hacer mi armada invencible y otras cosas. Entonces, este hombre es decapitado. Los nobles no aparecen durante todo el día, pero por la noche van, recogen su cuerpo y le llevan en una procesión muy ritual hasta la capilla, velan durante toda la noche y luego le llevan a la catedral, no recuerdo ahora qué iglesia, para enterrarle. Entonces, eso abre la posibilidad de que realmente en esas logias, como yo creo, y hay mucha documentación histórica, ya venían urdiéndose complots, pero que hoy se ve horror los masones, complots contra el poder absolutista de la Iglesia y del Estado, que es lo que se ha acusado siempre a los masones. O sea que ombligo místico español, pero con muchas anomalías alrededor. Empezábamos con Teresa y empezábamos con San Juan de la Cruz, que es lo más conocido, y hemos acabado, que también es nuestra motivación, en personajes, historias, lugares, símbolos, emplazamientos menos conocidos. Así ustedes tienen un motivo para seguir creando entre todos esta cultura, esta España mágica, este alma de las ciudades, que es nuestra bandera y que es nuestra patria y que tiene muchas cosas que habitualmente quedan en una cara B, ¿no? Y hay que contarlo. Maestro, como siempre... España múltiple, variada, abierta, diversa y siempre con su ángulo, para mí más bravío, heterodoxa. Maestro, gracias como siempre. Le queda un partido político heterodoxo al maestro, ¿eh? Faltan 3 minutos. 3 minutos. Como siempre, Javier, gracias. Un placer, como siempre. Bueno, nosotros continuamos después de esta visita por la maravillosa ciudad de ese paraje. Acabamos con el paraje, Camilo, con esas murallas que esconden misterios dentro y fuera, ¿eh? Lo han contado nuestros queridos invitados. Continuamos con más cosas en Cuarto Milenio.